Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. En Argentina, la Corte Suprema confirmó ayer una condena de prisión contra Cristina Kirchner y su inhabilitación. ¿Qué implica todo esto? En Estados Unidos hay debates sobre si el envío de guardias y marines a Los Ángeles ordenado por Trump es inconstitucional. ¿Cuál es la realidad? En el mundo del tenis dicen que la final masculina del Roland Garros entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner fue legendaria. ¿Por qué? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es miércoles 11 de junio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Aquí en Buenos Aires, la Corte Suprema Argentina dictó ayer un fallo demoledor contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La sentencia confirma una condena previa a 6 años de cárcel y la inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida. La providencia tiene que ver con la causa vialidad y confirma que Néstor Kirchner, que gobernó entre 2003 a 2007, y su esposa Cristina, que lo sucedió de 2007 a 2015, favorecieron a su amigo, el empresario Lázaro Báez, con 51 contratos de obra pública en la sureña provincia de Santa Cruz. Tras conocerse el fallo, la señora Kirchner, de 72 años, habló en la sede del Partido Justicialista en Buenos Aires. Se refirió a los 3 magistrados de la Corte Suprema que dictaron el fallo: Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosati. En realidad, este cepo al voto popular no lo pone este triunvirato de impresentables que... No. Este triunvirato de impresentables que funge como una ficción de la Corte Suprema. No se confundan, son 3 monigotes que responden a mandos naturales muy por arriba de ellos. Paz, ¿qué va a pasar ahora con Cristina Fernández de Kirchner y qué consecuencias puede tener este fallo de la Corte Suprema de Justicia? Tiene sin dudas un enorme impacto. El primero, inmediato, es que la presidenta del Partido Justicialista, el partido de oposición más importante, va a quedar detenida en principio la semana próxima. Tiene 5 días hábiles para entregarse. Eso le hizo saber ayer la justicia. Si no lo hace, la mandarán a detener con la policía. Después se decidirá dónde cumple esta pena de prisión. La regla es que sea en una cárcel, pero los jueces pueden disponer la prisión domiciliaria de aquellas personas de más de 70 años y Cristina Kirchner tiene 72. No es entonces automático, la justicia puede hacerlo, la justicia decidirá. La segunda consecuencia de este fallo es que, naturalmente, Cristina Kirchner no podrá ser candidata en las próximas elecciones, en septiembre, como pretendía. Y no solo esta vez, no podrá ser candidata nunca más, según el fallo que quedó confirmado ayer. La condena incluye una inhabilitación para ejercer cargos públicos a perpetuidad. Sin dudas, esto va a ser cuestionado. Han existido pronunciamientos de tribunales internacionales contra las penas a perpetuidad. Pero, ¿cómo reaccionará la política? Es el tema hoy. Cristina Kirchner es hoy la dirigente más relevante del país y ella no da señales de que vaya a correrse del lugar de liderazgo. Ella se compara con Juan Domingo Perón, el fundador del Partido Justicialista, que fue apresado en 1945, y con Lula da Silva en Brasil. Los dos, después de las condenas, volvieron a tomar el poder. Pero, ¿el peronismo seguirá alineado detrás de ella? ¿Qué pasará ahora que no puede ser candidata y, por ende, no puede ser revalidada por los votos? Cristina Kirchner atraviesa una interna muy dura con el gobernador Axel Kicillof.
Ella presenta esta condena como una persecución judicial y busca darle esa épica a esta sentencia en su contra, que es por graves hechos de corrupción. El peronismo hoy la está apoyando, pero ¿qué pasará con el tiempo? ¿Será esta condena el final definitivo del kirchnerismo? Todavía es muy pronto para saberlo. No cesan las protestas en Los Ángeles y otras ciudades de California por las redadas contra los indocumentados que lleva a cabo el ICE, o Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. El presidente Donald Trump ha enviado a la Guardia Nacional y a los Marines. Semejante despliegue de fuerzas ha sido rechazado por el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom. Tanto él como el fiscal general del estado, Rob Bonta, consideran que Trump ha violado la Constitución y la ley. Sin embargo, Trump dijo ayer que seguirá adelante. Fue en Fort Bragg, en Carolina del Norte, en los 250 años del ejército, donde el presidente manifestó que generaciones enteras de héroes militares no derramaron su sangre en costas foráneas para ver cómo su país es destruido hoy por una invasión y un desorden del tercer mundo. Generations of Army heroes did not shed their blood on distant shores only to watch our country be destroyed by invasion and third world lawlessness here at home, like is happening in California. As Commander-in-Chief, I will not let that happen. It's never going to happen. Trump dijo además que Los Ángeles, que hace décadas era una de las ciudades más limpias y bellas de Estados Unidos, se ha convertido en un montón de basura dominado por pandillas internacionales e inmigrantes fuera de control, y que por esa razón hay que liberarla. Mientras todo esto sucede, se ha abierto el debate sobre si el envío por parte de Donald Trump de guardias nacionales y Marines se ajusta a la Constitución y la ley. ¿Cómo es el asunto? Llamamos ayer a Washington, D.C. a nuestra compañera, la periodista Dori Toribio. Juan Carlos, una vez más estamos ante el debate de si lo que está haciendo el presidente Trump es legal y, ojo, si podría ser peor. En este caso, en Los Ángeles, con el envío de miles de unidades de la Guardia Nacional y un batallón de los Marines en el marco de las protestas contra las redadas masivas y deportaciones de inmigrantes de su gobierno. Y esto lo ha hecho sin la autorización de California. Por eso las autoridades del estado han demandado a Donald Trump y dicen que este despliegue militar es ilegal e inconstitucional. Esta es la primera vez en unos 60 años que un presidente de Estados Unidos envía a la Guardia Nacional sin que lo pida el estado. La última vez fue Lyndon Johnson en 1965, cuando envió a esas tropas a Alabama para proteger a los manifestantes en aquellas históricas protestas por los derechos civiles, en aquel caso concreto para una marcha hasta el Capitolio Estatal en Montgomery. Pero Johnson entonces lo hizo invocando una ley que nació a finales del siglo XVIII, la Ley de Insurrección, cuyos primeros textos se remontan a 1792, pero que finalmente entró en vigor en su forma original en 1807, tras la aprobación del Congreso y la firma del entonces presidente Thomas Jefferson. Esta es una ley que se ha usado una treintena de veces en la historia y que da a los presidentes, en circunstancias de enorme gravedad y violencia, de insurrección, levantamiento, guerras, un amplio y enorme poder como comandante en jefe para desplegar al ejército en suelo estadounidense y actuando contra ciudadanos estadounidenses. La cosa es que Donald Trump no ha usado esta ley en este contexto, aunque sí ha sugerido que quizás lo haga, pero hasta ahora no lo ha hecho. Trump ha enviado a la Guardia Nacional y a los Marines a Los Ángeles bajo el título 10 del Código Legal, sección 12.406, que dice que un presidente puede desplegar a la Guardia Nacional en caso de rebelión o invasión de una nación extranjera y que debe coordinarlo con los gobernadores de los estados. Por eso, la demanda del gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, dice que lo que hace Trump es ilegal por violar ese título 10 e inconstitucional por ser un abuso del poder federal y presidencial contra el poder de los estados, recogido en la 10ª enmienda de la Constitución. Y una cosa más, bajo ese título 10, la Guardia Nacional y los Marines tienen
poco margen para actuar. No pueden, por ejemplo, arrestar a manifestantes. Lo que sí pueden hacer es proteger los edificios federales y al personal del gobierno, y así lo explica la Casa Blanca, que envían estas unidades para que los agentes migratorios y de seguridad nacional sigan adelante con las redadas en California. Pero si Trump quiere que estos militares intervengan, tendrá que hacerlo con la ley de insurrección, lo que supondría una enorme escalada en esta situación, que ya es un enfrentamiento abierto entre Washington y California. También le preguntamos a Dori por la batalla que sigue en pie entre el presidente Donald Trump y el gobernador de California, Gavin Newsom. Pues esta batalla lleva tiempo gestándose y explota ahora. La realidad es que podría haber sido también sobre los aranceles o el agua, pero ha acabado siendo sobre la inmigración. El presidente republicano Donald Trump carga contra California, bastión demócrata, hablando de anarquía y negligencia política, mientras que el gobernador Newsom, que lleva años en las quinielas presidenciales demócratas, devuelve los ataques y acusa al presidente de buscar el caos y echar gasolina al fuego en unas protestas que eran en su mayoría pacíficas hasta el anuncio del despliegue militar el pasado fin de semana. El gobernador de California, estado considerado como la cuarta economía más grande del mundo, insiste en que tienen recursos suficientes para mantener la situación bajo control hasta ahora. Por eso dice que Trump quiere cumplir su fantasía dictatorial con este despliegue de fuerza militar y en materia migratoria, eje de la agenda política del presidente, que además justo esta semana celebra el 250 aniversario del Ejército de Estados Unidos, con la Casa Blanca volcada en eventos y discursos, y una celebración que culminará con un desfile militar enorme, con pocos precedentes aquí en Washington, el 14 de junio, día que coincide, es el cumpleaños de Donald Trump. Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida. En el mundo del deporte, y esencialmente en el del tenis, se sigue hablando de la final masculina del Roland Garros que jugaron el domingo en París Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. El español venció 3-2 al italiano en 5 horas 29 minutos de partido. Fue una auténtica exhibición de talento y una final electrizante y reñidísima. Todo se definió en un tiebreak, en el quinto set, en una bola que Alcaraz, de 22 años, golpeó de drive al fondo al revés de Sinner, de 23. Lo llamativo del tema es que para muchos el partido Alcaraz-Sinner tiene enorme significado para el tenis moderno. ¿Es eso cierto? Llamamos ayer a Ciudad de México a Enrique Burak, conocido comentarista deportivo de Televisa Univisión. Este es un partido que se convirtió en un clásico instantáneo. Y no es algo fácil que ocurra esto en cualquier ámbito deportivo. Y además es el gran detonante de esta notable rivalidad, porque es la ocasión número 12 que se enfrentan Alcaraz y Sinner, pero es la primera en donde podemos ver este altísimo nivel entre los dos. Quienes heredan la estafeta de Federer, de Djokovic y también de Nadal. Había algunos que pensaban que cuando se fueran estos tres, aunque bueno, todavía Djokovic continúa, pero el padre tiempo ya lo está alcanzando, que quizás el tenis que haría una pausa importante, pero lo mismo se pensó cuando se fueron aquellos grandes jugadores de los 70s y 80s, como Connors, como McEnroe, como Borg, y aparecieron esos tres que mencionaba hace un momento. Fue un partido en donde tuvimos drama, donde existió muchísima emoción, en donde también vimos la sangre fría que tiene, en su caso, Alcaraz, que estaba bajo 2-1 y también estaba con 0-40, tenía 3 puntos para el campeonato. Jannik Sinner, que por cierto ha ganado 3 títulos de Grand Slam,
Slam, pero nunca se ha podido coronar en París. Y por el otro lado, Carlos Alcaraz con una calma, una paciencia, una frialdad enorme. Y ahora también hay que señalarlo, en finales de torneos de Grand Slam tiene marca de 5 ganados, 0 perdidos. Y decía John McEnroe, uno de los grandes de todos los tiempos, que tanto Sinner como Alcaraz le pudieron haber ganado en su mejor momento a Rafael Nadal. Y la realidad es que el tenis ha cambiado notablemente. Ahora es de una gran potencia, de una enorme capacidad física, y antes era más bien una cuestión de ángulos, de tratar de superar de esa forma a los rivales. No tanto que ahora sean mejores que antes, simplemente el tenis ha cambiado y es muy, muy distinto. Y tenemos además esta rivalidad que va a crecer durante mucho tiempo más. Y por otro lado, el hecho de que se han separado con respecto a los demás, y haciendo a un lado a Djokovic, hay otros que están en la palestra, como Alexander Zverev, como Musetti, como Draper, como Rune, como Fritz, pero ellos están 2 o 3 escalones detrás de Sinner y de Alcaraz, que seguramente nos van a dar muchos, muchos años de emociones dentro del tenis. Juan Carlos, te mando un abrazo, hasta pronto. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. 10 personas murieron, entre ellas varios jóvenes estudiantes, en un tiroteo que tuvo lugar en un colegio de secundaria en Graz, la segunda ciudad de Austria. El pistolero, de 21 años, exalumno de la escuela, se suicidó en un baño. Es la peor matanza en la historia reciente de ese país. El jefe del gobierno, el canciller Christian Stocker, dijo que el de ayer fue uno de los días más oscuros para Austria. El gobierno de Estados Unidos piensa enviar a la base de Guantánamo a delincuentes de varios países de la Unión Europea, reveló ayer el diario madrileño ABC. Entre ellos habrá alemanes, belgas, franceses, neerlandeses, italianos, irlandeses, lituanos y polacos. A ellos se sumarán algunos británicos. No está claro si la Casa Blanca informará a los gobiernos del viejo continente sobre esta operación. El gobierno laborista de Keir Starmer, el primer ministro del Reino Unido, se dispone a presentar con sus mayorías en el Parlamento un proyecto de ley para descriminalizar el hecho de dormir en la calle. Esa conducta fue penalizada por la ley de vagancia, expedida hace 200 años, en 1824, cuando había mucha pobreza tras las guerras napoleónicas. Está vigente en Inglaterra, en Gales, pero no en Escocia e Irlanda. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.